Bueno, la energía ha jugado un papel esencial en el desarrollo del ser humano como especie. Y de hecho, se pueden identificar claramente sus mejoras como especie, incluso el incremento en su población, con hitos en la capacidad que ha tenido para dominar la energía. Podríamos cifrar la primera de todos en el fuego, cuando aprendió a utilizar el fuego en su favor. Luego, cuando aprendió a utilizar el carbón, cuando aprendió a utilizar los combustibles fósiles, cuando aprendió a dominar el átomo. Es decir, hay una serie de hitos que están estrictamente relacionados con el desarrollo de la humanidad. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que el PIB, el Producto Interior Bruto, de un país está totalmente relacionado con el consumo energético. Este es precisamente es uno de los retos que tiene que resolver actualmente la humanidad. Hay una dependencia excesiva del desarrollo humano valorado a través del Producto Interior Bruto y el consumo energético. Hay que decrecer, hay que hacer disminuirlo, esa dependencia, o lo que se denomina en términos técnicos hacer que la intensidad energética disminuya, es decir, que la cantidad de energía que yo utilizo para producir una unidad de PIB sea menor. En este aspecto a mí me gusta distinguir entre, cuando hablamos del humano como especie, me gusta distinguir entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento, como su nombre indica, es un hecho cuantitativo. Y en este sentido, hablar de crecimiento sostenible es en sí mismo una contradicción, es decir, no se puede crecer de forma sostenida, porque si crezco de forma sostenida, eso lleva al infinito. Es decir, que a mí me gusta más hablar de desarrollo. Desarrollo es un concepto más cualitativo. De cualquier modo, para ese desarrollo va a necesitar energía, no los países desarrollados, que ya la tienen, ya la están gastando. Pero los países en vías de desarrollo evidentemente van a tener que utilizar más energía porque actualmente tienen todavía que crecer por encima de un cierto umbral. Básicamente los retos a los que nos tenemos que enfrentar son esos tres, es decir, disminuir la intensidad energética, por lo tanto ser más eficientes en el uso de la energía. Dos, proveernos de fuentes energéticas que nos permitan ese desarrollo. Y el tercero, hacerlo de manera que esas fuentes energéticas no constituyan en sí mismas su utilización una carga o un agravio contra el entorno y contra el planeta. Esos son los tres grandes retos. En los tres se está avanzando significativamente. La eficiencia energética, que hay que distinguirla también del ahorro energético. Ahorrar es no gastar. Ser eficiente es gastar de forma que cada unidad energética que utilizó la utilizó en toda su extensión, lo mejor posible. Probablemente en el mundo desarrollado tengamos que hacer las dos cosas, es decir, que podemos ahorrar, no gastar directamente, cambiando a lo mejor nuestros hábitos de vida. No hay que descartar que en un futuro pues, algunas de las cosas que nos parecen tan naturales como puede ser pues, el viajar cada fin de semana, cientos de kilómetros o miles de kilómetros, me cojo un avión y me voy a... Posiblemente tengamos que cambiar incluso algún hábito de vida para ahorrar. Pero también tenemos que ser eficientes en el uso de la energía, es decir, que si gastamos 100 unidades de energía, pues aprovechemos la mayor cantidad posible para hacer un trabajo, ¿no? Es decir, que eso es Pero claro, en los países en vías de desarrollo, ahorrar es difícil. Es en ese aspecto en el que muchos países, cuando se les plantea reducir las emisiones de CO2, etcétera, si se les habla de ahorros, dicen, pero ¿qué vamos a ahorrar? Si nosotros estamos todavía a nivel individual, nos falta lo más esencial. Y es cierto, es decir, que en los países en vías de desarrollo, o que todavía están, ya no emergentes, sino que todavía están muy lejos de empezar a emerger, pues el hablar de ahorros es casi un sarcasmo, ¿no? Pero la eficiencia sí que también hay que aplicársela. Hay que llevarles ya la tecnología adecuada para que lo hagan de forma eficiente. Es decir, lo que no sería de recibo es que esos países repitieran la historia occidental, por decirlo de alguna manera. Es decir, no tienen por qué empezar a utilizar ahora tecnologías que nosotros utilizábamos hace 40 años, ineficientes,
y que por tanto para producir una unidad útil de trabajo utiliza mucha energía. No, hay que utilizar ya un atajo y llevarles ya las tecnologías eficientes que hemos aprendido a desarrollar en el primer mundo. En ese sentido, el desarrollo de esos países no conllevará el gasto energético que podría suponerse si les hiciéramos repetir la misma historia energética que hemos tenido en Occidente. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, entonces hay energía para todos. Depende de la energía que estemos hablando. Si estamos hablando de energías fósiles, la respuesta es clara, no. Por tanto, tenemos que cambiar el paradigma, y esto ya todo el mundo lo admite, que hay que ir hacia las energías renovables. Y además, yo entiendo que más deprisa de lo que hace 10 años se pensaba. Ya se está hablando, lo acabo de leer en un medio de información, de que se están planteando para el año 2020 que el 60% de la electricidad sea renovable. El paso a las energías renovables ya todo el mundo lo acepta. En este momento ya estamos hablando de la velocidad a la que se va a pasar. Y ya la discusión en este momento es si para el año 2030 queremos tener un 40%, un 60% o un 80%. O ya los ecologistas, Greenpeace, etcétera, ya están hablando del 100%. La eficiencia energética siempre habrá que cuidarla, porque no hay energía que no contamine. Todas las energías contaminan en el sentido de que interaccionan sobre el entorno. Y las energías renovables interaccionan bastante. Es decir, el gran impacto de las energías renovables es que necesitan mucho espacio para su puesta en funcionamiento. Energía solar, energía eólica, etcétera. Todas necesitan, energía de las olas, necesitan mucho espacio porque es una energía que es poco concentrada. Y esto va a suponer un impacto también, del que empezaremos a hablar. Ahora todavía no se habla, pero se empezará a hablar muy pronto. Estamos en un mundo en el que queremos desarrollar a la vez energías renovables que requieren espacio, pero a la vez queremos salvar la biodiversidad, lo cual requiere dejar espacios naturales sin utilización. Son dos conceptos que se contraponen, es decir, que habrá que ver cómo hacemos para que a la vez podamos... tendemos a una alimentación o unos medios de agricultura poco agresivos con el medio ambiente, que no utilicen abonos. Todos esos son conceptos que hoy en día se manejan con mucha alegría, pero que confluyen, que incluso se confrontan. Es decir, yo no puedo no puedo mantener a 10.000 millones de personas en el año 2050 utilizando una agricultura ecológica y por tanto poco eficiente, porque no utilizo abonos intensivos. No puedo compaginar eso con que además tengo que tener grandes espacios de la biosfera dejados a que evolucionen de forma sin interacción con el ser humano, porque quiero salvaguardar la biodiversidad. Y además necesito producir energía renovable para 10.000 millones de personas también, con un alto nivel de consumo energético per cápita, porque eso me requiere mucho espacio. Existe la capacidad, existe el potencial de recurso suficiente para mantener todos los sistemas actuales con energía 100% renovable. Es decir, el potencial existe, pero ¿cuál es el problema? El problema es con qué riesgo de desabastecimiento hacemos eso. Es decir, en el momento que yo tuviera un sistema 100% renovable, lo que no tenemos en este momento bien evaluado es qué riesgo de desabastecimiento tengo en un momento determinado, en un espacio determinado. Por ser muy concreto, supongamos que ya toda España es 100% renovable. A la pregunta a la que no tengo respuesta, y los modelos que se manejan hoy en día no lo dan, habrá que mejorarlos, es ¿qué riesgo tengo de que la Navidad de este año, durante los 3 días de Navidad, yo me quede... Resulta que en el sur de Europa no hace sol, que en el norte de Europa no hace viento? Bueno, se confluyen una serie de elementos. Entonces, en este momento no tenemos ni siquiera registros meteorológicos suficientes como para poder valorar con un más menos de incertidumbre suficiente qué riesgos tenemos de
de que no tengamos en un cierto periodo de tiempo, de 3, 4 o 5 días, que pueden ser cruciales, no tengamos el abastecimiento suficiente. Para asegurar eso es para lo que tenemos que avanzar en el almacenamiento. Esto lo tenemos muy claro, ya está asumido a nivel de recursos hídricos. Todo el mundo sabe que si yo quiero tener 1000 hectáreas de regadío, yo no puedo esperar a ver si llueve. Tengo que tener un pantano. Es decir, me tengo que aprovisionar del recurso para luego montar las 1000 hectáreas de regadío. En el tema energético pasa igual, es decir, que hasta que no tengamos la capacidad de almacenamiento suficiente y la tecnología de almacenamiento adecuada, no podremos plantearnos el 100% de energías renovables. En este sentido, yo creo que en un futuro, y cuando hablo de un futuro podemos hablar hasta el 2050, se puede hablar ya de aprovisionarnos hasta un 60%. Habría que valorarlo mejor, ¿eh? Estoy hablando también en términos sin haberlo cuantificado, pero podríamos hablar de que un 60% de nuestra energía primaria, bruta, podría ser renovable siempre y cuando avanzáramos, porque una cosa es la electricidad y otra cosa es la energía primaria, sobre todo si estamos hablando de transporte y demás. Entonces, si avanzamos suficientemente en la electrificación del transporte y demás, pues se podría pensar que de aquí al 2050 el 60% de la energía primaria podría ser renovable. Estamos hablando de prácticamente multiplicar por 10, porque en este momento la electricidad en promedio, ya estamos hablando de, en promedio a lo largo del año, el año pasado fue de casi el 30%, porque fue muy ventoso, de electricidad. Pero si nos referimos a energía primaria bruta, es decir, transporte y todos los demás usos, estamos muy por debajo, es decir, que en estos momentos no sé si llega al 10% de la energía primaria bruta. Es decir, que pasar al 60% estamos hablando de órdenes de magnitud, o sea, de multiplicar por mucho. Por tanto, tenemos por delante unos retos enormes. Todo eso va a requerir unas inversiones enormes, pero a la vez va a constituir una oportunidad muy grande de desarrollo. Eso es un aspecto que no se debe de soslayar en absoluto y que seguramente será más motivador para la sociedad que el mero hecho de decir vamos a emitir menos CO2. No, es que además de hacer eso vamos a cambiar de paradigma, nos vamos a dotar de una nueva fuente de energía que nos va a permitir un desarrollo mucho más armonioso y mejor, y además nos va a dar un nicho, una oportunidad de trabajos y de desarrollar tecnologías, etcétera, enorme. Es decir, ahí va a haber un nicho de desarrollo muy grande. Entonces, como decía, a mi entender, con la tecnología y los conocimientos que hoy tenemos, el hablar de un 60% de renovable para el año 2050 es correcto, se puede abordar, pero tendríamos todavía un 30 o un 40%, habría que cuantificarlo, insisto, que es lo que se denominan consumos basales, es decir, es aquel consumo que la sociedad no puede permitirse el dejar de tenerlo asegurado. Es decir, ¿qué energía necesito yo para que mis hospitales sigan funcionando, para que mis transportes básicos sigan funcionando? Y cuando digo sigan funcionando, quiero decir durante semanas o meses. Es decir, poder tener asegurada una contingencia de que durante semanas o meses yo tenga reservas suficientes como para mantener funcionando el país. Y aquí en el almacenamiento hay que distinguir dos grandes grupos también que a veces se confunden. Y una cosa es el almacenamiento que me permite que la red basada en renovables siga funcionando a lo largo del día, aunque haga fluctuaciones diurnas. Eso requiere un tipo de almacenamiento que ya está bastante resuelto a nivel tecnológico, incluso a nivel de implementación. Pero de lo que estamos hablando y que no está suficientemente resuelto es del almacenamiento estratégico, lo que hoy en día se consigue con almacenamientos de petróleo para 2 o 3 meses, con almacenamiento de gas, con almacenamiento de carbón, con almacenamiento de combustible fisionable. Y además se puede hacer de forma que no emitamos el CO2, que es el gran enemigo a batir durante este siglo, las emisiones de CO2. Se puede hacer como utilizando la técnica de captura y secuestro del CO2. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en que el humo de chimenea de una central térmica, que está constituida por el nitrógeno del aire que no es reaccionado, el CO2 que es reaccionado, que viene de la combustión del carbón, y el agua, yo puedo capturar el CO2, lo puedo capturar de esa corriente de chimenea,
lo puedo comprimir y lo puedo enviar por un gasoducto o por un CO2 ducto a un sitio de almacenamiento geológico donde va a permanecer durante milenios. No hay problema con eso, es decir, se están haciendo ya pruebas muy serias que nos permiten asegurar de si se elige bien el emplazamiento, esto puede hacerse sin fugas de CO2, etc. La cuestión es que podemos disponer de una tecnología que a la vez nos cumple el que nos asegura el abastecimiento y que no emitimos CO2 a la atmósfera. En este campo se está trabajando bastante, y hay que decir que España es un país pionero, puntero en ese tema de investigación, y no es casualidad que de las 12 instalaciones que la Comunidad Europea va a implementar hasta el 2020, nuevas instalaciones con esa tecnología, una de ellas va a estar aquí en España. Una central, de momento se va a instalar una central de demostración de 30 megavatios y si eso va bien, que se espera que sí, etcétera, se pasará ya a la comercial de 300 megavatios. No obstante, en energías renovables también habrá que avanzar en el almacenamiento. Y en este tema va a contar mucho la electrificación del transporte. Va a tener una influencia muy grande, porque si estamos pensando no ya en una flota de miles de vehículos, sino de millones de vehículos, que se puede pensar en ello, y esto es muy importante decirlo, por ejemplo en España se podría tener una flota se estima entre 2 y 4 millones de vehículos eléctricos sin tener que instalar ni un kilovatio más eléctrico, es decir, que simplemente utilizando las horas valle, las que no se utilizan, en aquellas en las que las centrales están paradas, se podrían mantener millones de vehículos en funcionamiento, vehículos eléctricos. Esto es una forma indirecta de almacenamiento muy buena, que va a permitir realmente la entrada de las renovables con más intensidad. Paralelamente a esta vía de almacenamiento que se denomina almacenamiento descentralizado o difuso, es decir, que no se está almacenando donde se produce, sino donde se consume, también habrá que avanzar en el almacenamiento a gran escala, y ahí es donde las tecnologías del hidrógeno, de la economía del hidrógeno, que se habló de ella durante mucho tiempo en los años 90, principios del 2000, hasta el año 2005-2006. Ahora parece que está en entredicho, no es así. Está en entredicho un poquito la tecnología del hidrógeno para la automoción, porque con un mal criterio, con un mal planteamiento estratégico, se contrapuso el uso de hidrógeno en los vehículos eléctricos con el uso o la carga de electricidad a partir de la red. Eso fue un mal planteamiento, porque realmente los vehículos eléctricos y los vehículos movidos por hidrógeno se complementan muy bien, y de hecho en un futuro serán dos vectores energéticos, el eléctrico y el hidrógeno, absolutamente complementarios, y que realmente uno y otro pueden interconvertirse de forma que se pueden utilizar conjuntamente muy bien. E incluso se está hablando ya, en Alemania concretamente, se está hablando de almacenamiento de hidrógeno en grandes cavidades naturales, minas de sal abandonadas, etcétera, donde sí que ya se podría almacenar hidrógeno para meses de utilización. Es decir, que ya sí que estamos hablando de una tecnología. El hidrógeno se puede producir, aclaro, por hidrólisis, por electrolisis del agua, de forma que si yo tengo una red suficientemente extensa de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, yo puedo convertir los excedentes de electricidad, los puedo convertir en hidrógeno mediante electrolisis de agua, y ese hidrógeno lo puedo almacenar, insisto, se están ya haciendo estudios en grandes grutas, sobre todo minas de sal abandonadas, etcétera. Hay recursos donde sí que se puede hablar ya de almacenar hidrógeno para meses. Es decir, que ahí estaríamos dando un nuevo salto cualitativo en la capacidad de almacenamiento de la energía renovable, que ya sí que nos permitiría pensar en un sistema renovable 100%, porque ya sí que tendríamos la capacidad de almacenamiento estratégica adecuada. Para eso falta mucho.
La electrificación del transporte va a ser fundamental en el desarrollo de la implementación de las renovables. Y a su vez, el que el coche eléctrico sea aceptado por la sociedad va a depender en gran medida de la autonomía que tenga el coche eléctrico. Es decir, el coche eléctrico tiene, casi todos son ventajas, con excepción de la autonomía, hoy por hoy. Un coche eléctrico 100%, con la mejor batería disponible hoy en día y con una carga razonable, un peso razonable en forma de batería en el coche, no va más allá de unos 100 kilómetros. Esto ya es suficiente para para la mayoría de los usos habituales. Pero claro, nos exige tener un segundo coche para grandes desplazamientos. Esto ya se está, con la nueva generación que está viniendo ahora, de nuevos coches híbridos en los que son totalmente eléctricos, es decir, que la segunda generación de coches eléctricos que viene son coches totalmente eléctricos, no hay tracción del motor a las ruedas, toda la tracción es eléctrica, pero sí que lleva un motor de combustión interna convencional que lo que hace es mover un generador que a su vez ese generador carga la batería. Entonces, y esto nos asegura la autonomía del coche. Con eso ya sí que podemos andar 500 o 600 kilómetros. Y ahí sí que hay un desarrollo importante que está todavía a nivel de laboratorio, pero que se llegará, que es las baterías de litio-aire. Para distinguir, actualmente lo que se está montando en los coches eléctricos actuales son las baterías de ion litio. La tecnología es totalmente distinta a las baterías de litio-aire. No vamos a entrar en detalles, lo que sí se puede decir es que una batería de litio-aire sí que estamos hablando de densidades energéticas casi parecidas a las de la gasolina, es decir, que ahí sí que se dará un salto cualitativo también, se está trabajando en ello, en España también hay grupos que están trabajando en baterías de ese tipo, en el que ya, como digo, la densidad energética, es decir, la energía que llevo acumulada por kilo que llevo encima del coche, se aproxima bastante a la que me da un hidrocarburo actual. Ahí habrá también, como digo, un cambio bastante grande en la percepción que el público tenga del coche eléctrico, que desde luego, insisto, ya con la segunda generación de coche eléctrico, en la que la autonomía, los que se llaman coches eléctricos de autonomía extendida, ya no va a ser un problema. Es decir, pero evidentemente yo sigo gastando un combustible que puede ser un biocombustible, es decir, ahí entraríamos también, que no lo hemos mencionado, en todo el tema de biocombustibles, que también debe de evolucionar, porque el biocombustible que realmente va a resolver problemas va a ser el biocombustible de segunda generación. ¿Qué es un biocombustible de segunda generación? Básicamente y conceptualmente es un biocombustible que aprovecha toda la biomasa almacenada en una planta. El biocombustible de primera generación, pensemos en un biodiesel de girasol, obtenido a partir de colza o de girasol. Pensemos en una planta, un girasol. Del girasol cogemos la pipa, extraemos el aceite de las pipas y todo lo demás lo tiramos. Lo tiramos, es decir, se utiliza para otras cosas, pero no para obtener biocombustible. Entonces, la segunda generación lo que pretende es poder utilizar, con la tecnología adecuada que también se está desarrollando, toda la masa lignocelulósica que la planta se ha encargado de almacenar a partir de los rayos solares. Entonces, ahí entraremos también, ahí habrá un salto cualitativo también, si yo puedo aprovechar toda la masa lignocelulósica que la planta está almacenando, y no solamente el grano de almidón o el grano de aceite, la semilla oleaginosa que estamos utilizando hoy en día. Es que hoy en día estamos utilizando la semilla oleaginosa y el grano de almidón para obtener los hidratos de carbono, que a su vez luego van a dar lugar al etanol. Pero todo lo demás no lo estamos utilizando para hacer biocombustible. Entonces hay que dar el salto que hay que dar es ese. Ahí también habrá, y se está investigando, hay ya también incluso plantas de demostración en las que nos va a permitir eso. Por tanto, como digo, si estoy pensando en un coche híbrido en el que ya me permite hacer 100 kilómetros, estoy hablando de tecnología que ya tenemos, en el que ya puedo hacer 100 kilómetros en modo eléctrico puro, porque tengo una batería que ya me da esa posibilidad y la cargo por la noche en mi casa. Y luego además llevo un motor que utilizo combustión interna, en el que puedo llevar un combustible fósil convencional o un biocombustible,
Ya estamos hablando ya de reducción en los consumos de combustible fósil para el transporte, unas reducciones enormes. Porque este aspecto es muy interesante en los coches eléctricos, y es que el aprovechamiento de la energía en un coche eléctrico es muy grande, es muy alto. Porque yo estoy produciendo electricidad, en todo el ciclo de vida, donde menos eficiencia tengo es en la producción de electricidad, si viene de combustible fósil. Pero si yo estoy utilizando energía renovable para producir electricidad, y esa electricidad la almaceno en una batería, y esa batería es la que me mueve el coche directamente, estamos hablando de unas eficiencias energéticas que pueden llegar al 80%. Es decir, no referido al recurso, sino a la electricidad producida. Por tanto, estamos hablando de que se pueden reducir drásticamente, pero muy dramáticamente, los consumos energéticos por la introducción del coche eléctrico y de todos estos sistemas. Si además, como digo, esto lo implementamos con que la energía renovable se almacena adecuadamente, probablemente tanto a nivel disperso como a nivel centralizado, utilizando hidrógeno, pues realmente podemos plantear un escenario para la segunda mitad del siglo XXI. Yo soy muy optimista en este sentido, es decir, que desde luego será un escenario en el que los recursos energéticos no serán los limitantes. Probablemente ya entremos en un paradigma en el que los limitantes sean los recursos materiales, no el energético, que es el que nos estamos planteando hoy. Es decir, que posiblemente las limitaciones y donde haya que focalizar entonces es en el reciclado de materiales, que es lo que posiblemente empiece a escasear, pero en el que la energía no será la limitación del desarrollo de la especie humana. Es decir, que en ese sentido yo soy bastante optimista, porque se puede hacer y de hecho estamos yendo hacia ello.